Cordial saludo, nosotros somos los estudiantes Milena Gaviria Salcedo con el ID 609496, Wilmer Alexander Meneses con el ID 662164 y quienes habla Yasmin Alicia Caicedo Cuadros con el ID 552388. Selección del personal. Consiste en una serie de pasos específicos que se emplean para decidir qué aspirantes deben ser contratados y en este proceso se amplían varias técnicas para el proceso de selección. En ese contexto racionalista y científico, el psicólogo desarrolla procesos de selección estandarizados para las diferentes organizaciones y en los que se siguen más o menos los mismos parámetros. Chiavenato establece comparaciones entre dos variables, una X que menciona los requisitos del cargo y la Y que se refiere al perfil de características de los candidatos. Los pasos que se llevan a cabo en el proceso de selección incluyen, primero, el reclutamiento, entendido como un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. En las empresas colombianas se recluta el personal a través de diferentes medios. Uno de ellos es el de las empresas temporales, al que acuden varias organizaciones. Las opiniones sobre sus... Esto depende de las experiencias tenidas. Algunas las utilizan para responder a incrementos puntuales de la producción y para puestos bajos de nivel de calificación. Otras empresas parecen tenerlas incorporadas a sus políticas de gestión de personal, por lo que obtienen ventajas, ahorros en los costos de reclutamiento y selección y una relación contractual diferente. Otra forma de reclutamiento incluye los avisos de prensa que en la mayoría de los casos solo se utilizan para dar a conocer en la que escasea el personal calificado. Parece ser en la mayoría de las empresas que las vías de reclutamiento más utilizadas son las redes sociales de tipo de relaciones familiares, de amistad, de vecindad o de simple referencia, sobre todo en las pequeñas empresas en donde prima un control simple del trabajo. Sin embargo, también es notoria la pérdida de importancia de algunas de las redes sociales. Esto parece corresponder los cambios en las relaciones laborales en los que actualmente se requieren de un marco más despersonalizado y que exige mayores controles. A través de las exigencias que se proponen en los procesos de reclutamiento se puede evidenciar la discriminación y la exclusión existente en las empresas hacia grandes grupos de la sociedad. Esto hace referencia a las condiciones de edad, género y universidad de la que se ha egresado. Aparecen convocatorias para ocupar cargos en los que se señala el límite de edad, universidad de la que es egresado, condición socioeconómica, al igual que si es propietario de un vehículo. Así, los primeros filtros de selección están dados por los propios empleados en quienes ya se confía y son los que recomiendan candidatos para los puestos de bajo nivel o por las universidades. La verificación de la hoja de vida. En este segundo paso del proceso se encuentran también señales de exclusión en razón a que en muchos casos no se tienen en cuenta candidatos por su presentación personal definida a partir de una foto, el estado civil y, lo más grave, por el barrio en el que vive la persona. Así, los psicólogos parecen suponer que la educación, los buenos modales y los valores son proporcionales a los ingresos económicos y de la familia. También encontramos las pruebas psicotécnicas. Constituyen el siguiente paso: pruebas definidas como un elemento de predicción para un buen desempeño futuro en el cargo. Pruebas a través de las cuales se descalifica a los candidatos que no alcanzan un porcentaje que en muchas ocasiones no han sido estandarizados en el contexto colombiano. Realización de entrevistas. En estas aparecen los prejuicios de los entrevistadores, sus discursos respaldados por un reforzado cientificismo y una ideología de la productividad y la eficiencia. En el proceso de evaluación se tienen en cuenta algunas actitudes que se valoran ampliamente. En primer lugar, la confianza, entendida como la seguridad sobre el carácter previsible, no problemático del candidato al puesto de trabajo. A esto le siguen el entusiasmo por el trabajo,
el deseo de superación y la aceptación incondicional a las normas, cualidades muy relacionadas con la productividad y la organización de la empresa. En un estudio realizado por Barrero en una entidad financiera colombiana, los empleadores buscan en la selección el grado máximo de confiabilidad y de idoneidad. La confiabilidad, entendida como la disminución de la vulnerabilidad de la entidad ante posibles prácticas delictivas, las cuales se asocian con mayor probabilidad a personas provenientes de estratos bajos, lo que se traduce en que los pobres, por el solo hecho de serlo, son considerados delincuentes potenciales. La idoneidad es entendida desde la relación entre ingresos familiares, educación, ética y civismo, por lo cual hay algunas áreas de la organización en las que no se contratan personas de estratos bajos, a quienes se considera que no cumplen con esos requisitos. Del estudio de Barrero se desprende que en los procesos de selección se favorece a ciertas regiones y se excluye a las personas de raza negra. Se prefiere jóvenes solteros, todo lo cual muestra la discriminación que se dan en algunas empresas, lo cual no tiene justificación sino partir de los prejuicios morales y culturales de empleadores y psicólogos, quienes pueden no estar de acuerdo pero que se muestran prudentes a la hora de cuestionar este tipo de situaciones. Así, los psicólogos actúan de manera coherente con los preceptos de la cultura dominante en cuanto a los criterios de selección, reproduciendo valores, normas y formas de organización propias de un orden social que no se cuestiona ni se pretende modificar. Por otro lado, en las etapas de la entrevista de selección, preparación de la entrevista no debe improvisarse ni apurarse con cita o sin ella. Necesita cierta preparación o planeación que permita determinar ciertos aspectos. Los objetivos específicos de la entrevista, lo que se pretende con ella. El tipo de la entrevista es la estructurada o libre, adecuada a unos ciertos objetivos. La mayor cantidad posible de información del candidato. La mayor cantidad posible de información del puesto vacante y las características personales y esenciales que el puesto exige. La preparación del ambiente es un proceso que merece una atención especial en el proceso de la entrevista para neutralizar posibles ruidos externos que la perjudiquen. En el desarrollo de la entrevista que vemos, en la entrevista en sí es la etapa fundamental del proceso, en la cual se intercambia la información que desean los dos participantes, el entrevistador y el entrevistado. En la entrevista actúan dos personas que inician un proceso de relación interpersonal cuyo nivel de interacción debe ser muy elevado y sobre todo dinámico. Para terminar, debemos recordar que la entrevista debe iniciar y fluir con la libertad, sin timidez y sin ninguna clase de tapujos. Es una conversación fluida, amable y controlada en la cual el entrevistador debe hacer una señal clara que indique que la entrevista terminó. Asimismo, se le proporciona al candidato algún tipo de información respecto a las acciones futuras, por ejemplo, si se le va a ser contratado o el resultado. Inmediatamente después de que el entrevistador abandone la sala del entrevistado, debe empezar con la tarea de evaluarlo. Si no hizo anotaciones, debe poner por lo escrito los aspectos más importantes. Si utilizó alguna hoja de evaluación, debe revisar y llenarla. Por último, es necesario tomar decisiones respecto del candidato, si debe rechazarse o aceptarse y cuál es su posición en relación con los candidatos que se disputan la plaza.